Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Gabriela. Quiero que comencemos, Marcos, describiendo cuál es la situación que afecta hoy a las personas con discapacidad y a los profesionales que trabajan con ellas. Bueno, la situación actual es como el título que se le da a la ley de emergencia. Venimos de una situación de crisis ya de varios años, no es de esta gestión de gobierno, cerca de 8 o 10 años, que el arancel que se establece para las prestaciones viene siendo superado por la inflación. Hemos tenido, años atrás, épocas de gran inflación y han sido momentos también de reclamo para actualizarlos y se ha ido como peleando en ese sentido desde el sector para poder sostener los servicios con un arancel que cubra los costos. Y el tema es que en este último año y medio hemos pasado de una crisis a una crisis gravísima, ya una emergencia, porque no solo que no se cubren los costos, sino que se están alejando, es decir, que las instituciones y los profesionales, igual que los transportistas, estamos trabajando a pérdida. La realidad es que hay muchas instituciones en el país que ya están en concurso de acreedores, están cerrando sus puertas. Las personas que asisten a esas instituciones o que viven, incluso porque hay hogares, están quedando sin la prestación. Por lo tanto, es gravísima la situación, un poco por los aranceles. Y después, hay cuestiones respecto a las pensiones, que eso también lo contempla la ley, el proyecto de ley de emergencia, que, pasaría de lo que se considera actualmente en relación a la pensión por invalidez, invalidez laboral, pasar a lo que sería pensión por discapacidad, volviendo al paradigma social de discapacidad, que ya tiene una vigencia de alrededor de 20 años, y el paradigma de discapacidad, médico rehabilitador, es algo que ha quedado prácticamente en el pasado, en mayor parte, y se está trabajando bajo esa óptica del paradigma rehabilitador, donde el discapacitado es un enfermo que hay que curar hasta donde se puede y ayudarlo hasta donde se puede, y no es la idea. Bien, ¿cuál es la idea? Por favor, explícanos la diferencia entre el paradigma por el que se viene trabajando y cuál es este otro paradigma que se está volviendo lamentablemente. El paradigma médico rehabilitador simplemente considera a la persona como alguien capaz de sostenerse por sus propios medios mediante el trabajo. Si no es capaz, entonces el sistema tiene que intentar rehabilitarlo, y si no puede rehabilitarlo, le da una pensión por invalidez laboral. El título ya es terrible porque considera que esa persona no es válida para la sociedad porque no puede trabajar, o sea, pensión por invalidez laboral. El término inválido se dejó de usar hace prácticamente 20 años. Ni hablar de los términos que se usaron, entre comillas, por error en un decreto que salió el año pasado, donde se hablaba de idiota, imbécil, retrasado mental, términos que se dejaron de usar hace más de 60 años. Entonces estamos yendo para atrás, y el paradigma social de discapacidad considera a la persona con discapacidad un sujeto de derecho con capacidades que puede aportar a la sociedad en una medida X, que puede variar de acuerdo a la persona. Y es la realidad para todos, no solamente la persona con discapacidad, o sea, todos podemos aportar en una medida propia. Entonces, la persona con una discapacidad es un ciudadano más, con derechos como todos, con capacidades como todos, en una medida propia como todos. Entonces, es un paradigma realmente inclusivo y se venía trabajando desde ese punto de vista, pero con las últimas medidas en este año y medio, como que se ha ido para atrás entre 20 y 50 años en cuanto al concepto de discapacidad y en cuanto a la responsabilidad del Estado
en brindar apoyo a estas personas y a las familias. Uh-huh. Digamos también con los discursos, porque no solamente es lo que estás marcando de las medidas que se han tomado, sino estás hablando también de los discursos y discursos que se extienden más allá de las personas con discapacidad a muchos otros ámbitos donde la libertad se plantea sin la elemental asociación con fraternidad que solíamos manejar desde la Revolución Francesa para acá. Marcos, ¿cuál es la realidad de las personas que trabajan con discapacidad aquí en Sierras Chicas? Lo que le pasa a las personas con discapacidad es que es siempre un largo trámite conseguir a alguien que las atienda, un transporte que llegue hasta Sierras Chicas y que las lleve hasta... es como sumamente dificultoso desde el lado de los pacientes. ¿Cómo funciona esto desde el lado de los profesionales? Bueno, cada vez peor, básicamente. Hasta hace un par de años había, digamos, mayor cantidad de servicios disponibles. Hoy muchos profesionales están dejando de dedicarse a la atención de personas con discapacidad porque el arancel no cubre los costos mínimos. Un profesional que tiene que tener un consultorio como corresponde, mantener su matrícula, colegio, monotributo, gastos para la profesión, formación permanente, aparatología en algunos casos. No hay forma de sostener eso con el arancel actual. Los transportistas lo mismo, ha dejado de ser un negocio rentable y ha pasado a ser un acto de beneficencia. Entonces, con la esperanza de que esto cambie, siguen sosteniendo el servicio haciendo algún trabajo aparte, digamos. Algunos tienen taxi, otros tienen algún negocio o buscan la forma de sostener, no dar de baja, digamos, el servicio con la esperanza de que esto cambie. Entonces, la situación es cada vez peor y se viene empeorando por el hecho de que la inflación, si bien es mucho más baja, continúa y tenemos una inflación acumulada ya de un 15% en lo que va del año, los aumentos en el nomenclador cero, de lo que va del año cero, y los últimos aumentos fueron el de diciembre 0,5%, noviembre 0,5%, octubre 0,8%, y septiembre creo que 1%. Esos fueron los últimos 4 aumentos y el gobierno, digamos, se llenaba la boca diciendo de que era el único gobierno que había dado aumentos todos los meses. Entonces es insostenible la situación y la ley de emergencia en discapacidad contempla un aumento que lleve el arancel a diciembre de 2023, que es la fecha que asumió el gobierno actual, para, digamos, que no surja el argumento de que es una crisis heredada. Entonces, bueno, la ley propone llevar el arancel al momento en que asume el gobierno actual. ¿Llevarla según qué índice? Actualizarla, supongo, según qué índice. Claro, según el INDEC, según el índice de inflación que hubo en diciembre del 23 hasta hoy, que bueno, es engañoso como siempre sabemos, pero por lo menos es una manera de medir y de decir, bueno, llevemos el arancel a donde agarraron, digamos, la manija, entonces no hay excusa. Pero bueno, se rechaza de plano, ya se avisó desde el Ejecutivo que se va a vetar en caso de que sea aprobado el proyecto en el Senado. En diputados se aprobó con 2/3, es decir, un 66% de los diputados, y si en el Senado se aprueba también, se promulga la ley. Y el gobierno ya anunció, el Ejecutivo anunció que la va a vetar. Ya lo hemos visto. Después se puede rechazar el veto, trabajaremos para que se rechace el veto. Pero no encontramos razón para que el gobierno rechace la ley, porque en realidad no mueve la balanza del déficit cero, que es el principal motivo supuestamente, porque el financiamiento del sistema no proviene de fuentes del Estado, salvo en una mínima porción, que es menos de 1/3. Sí, Marcos, vamos a aclarar eso, porque yo decía antes de presentarte que en materia de discapacidad el Estado es el responsable final
de la financiación de todos los tratamientos de discapacidad, porque todas las obras sociales que dependen del Estado, las nacionales, reciben reintegro de la nación. Pero, por favor, te pido que hagamos esa aclaración. No es que lo saca de su bolsillo el Estado, sino que existen formas de financiamiento específicas. Claro, existe el Fondo Solidario como principal financiador de todas las prestaciones de discapacidad y también de enfermedades costosas. El Fondo Solidario se conforma con un porcentaje del aporte de todos los trabajadores a la obra social. Cualquier trabajador que tiene su recibo de sueldo con un descuento a la obra social, de ese monto, un porcentaje va al Fondo Solidario. Ese Fondo Solidario es el que cubre las prestaciones de discapacidad de todas las personas que reciben prestaciones a través de su obra social. Después, en el caso de PAMI, el fondo de PAMI se conforma por aportes de los jubilados, que se les descuenta de su propia jubilación, no es que el Estado pone plata. Y en el tercer financiador, el programa federal Incluir Salud, es el único, la única parte donde el Estado sí pone plata para cubrir esas prestaciones, pero hay cerca de 1 millón de pensionados que tienen el programa Incluir Salud, y no todos reciben prestaciones por discapacidad. Hay muchas personas con pensión que no requieren una prestación porque su discapacidad no requiere ni rehabilitación ni otros servicios. Entonces, es una mínima parte del total, es menos de 1/3 lo que tendría que poner el Estado. La misma oficina de presupuesto del Congreso de la Nación hizo un estudio y determinó que el porcentaje, el total de las prestaciones de discapacidad incide en el PBI es del 0,04%. Entonces, digamos que no es algo que le vaya a incidir en el déficit, en la balanza, comercial del Estado. No le va a afectar. No entendemos que pasa por otro lado y es como una excusa, hablar de que no se va a tocar el déficit cero, porque realmente no afecta significativamente a las arcas del Estado. Se autofinancia el sistema en la mayor parte. Y amén de que evaluar esto en términos de déficit cero es mirar exactamente el punto, un punto en el infinito, porque lo que no se está evaluando de ninguna manera es las consecuencias que tienen esta falta de atención a las personas con discapacidad, que van con motivo de esta disminución en las prestaciones que reciben, también van perdiendo su capacidad de aportar, como decíamos, a la productividad general del país. Eso existe, eso es así. Cuando se disminuye la posibilidad a quien puede recuperarse, a quien puede mantenerse, a quien puede seguir aportando, lo de que es déficit cero hoy se convierte en menos el día de mañana. Marcos, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a volver a invitar entonces ahora, ya en un ratito, ya se están juntando allí en el Polideportivo, ¿verdad? Sí, nos estamos juntando acá en el Polideportivo. ¿Quiénes están convocando? Es un colectivo de instituciones y profesionales de Sierras Chicas. Bien, entonces ya pueden ir allí a Villa Allende, al Polideportivo, y acompañar este reclamo, porque pareciese que es solo de una parte de la sociedad, pero no es posible el todo sin las partes. Marcos, muchísimas gracias otra vez. Un abrazo. Gracias, un abrazo, gracias a ustedes. Nos vemos. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.